El tema de hoy es cito y genotoxicidad en células vegetales. Mi nombre es Evarista Arellano García, soy profesora de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California. Empecemos. El estudio citológico del ciclo celular se basa tradicionalmente en el análisis de la mitosis, ya que este momento es en el que se producen las alteraciones morfológicas de las células que son fácilmente apreciables. La mitosis es sinónimo de cariocinesis o división del núcleo y su punto de comienzo se identifica al microscopio óptico por las transformaciones que sufre el núcleo en el que empiezan a hacerse patentes los cromosomas. Al final de la mitosis se produce, al terminar, la despirilización de los cromosomas, que dejarán así de ser visibles. Solapada al final de la mitosis, se produce la división del citoplasma o citocinesis. El conjunto de la mitosis más la cariocinesis es lo que llamamos división celular. Al finalizar esta, comienza la etapa de dormancia o interfaz. En esta ocasión vamos a presentar el ensayo de micronúcleos en células de meristemo vegetal. ¿Qué es el meristemo radicular o vegetal? En Allium cepa, la cebolla, este meristemo radicular consiste en la raíz propia de la cebolla. Cerca del extremo apical de la raíz se encuentran un conjunto de células que se encuentran proliferando y hacen que la raíz crezca, que es esta zona, la zona de proliferación. Aquí se lleva a cabo el proceso de la mitosis celular, es decir, la meiosis más la citocinesis. La mitosis y la citocinesis, en esta parte de aquí. En la soma meristemática, cuyas células sufren ciclos celulares continuos y en condiciones normales no tienen sincronización, es decir, podemos encontrarles células interfásicas, células en profase, metafase, en anafase y en telofase. Al final de la zona de proliferación se encuentra una pequeña zona que se llama centro quiescente y al final una parte más endurecida, más rígida, que se le denomina cofia o caliptra. Veámoslo más de cerca. Esta es la zona de maduración, donde están los pelos radicales en cualquier raíz. La que sigue es la zona de elongación. Justo en esta parte es donde tenemos la zona de proliferación y al final tenemos la zona apical. A nosotros nos interesa mucho esta zona, ¿verdad? Que es la zona de proliferación donde ocurre la mitosis. Si lo vemos de cerca, una raíz, aquí tenemos los pelos radicales, la epidermis, que es esta parte rígida, el córtex, que es otra parte dérmica un poco más adentro de la raíz. Enseguida tenemos la endodermis, que son estas células de aquí, el periciclo y el haz vascular. Es decir, aquí es donde ocurre la magia, donde están las células que se dividen. Y en el meristemo, como les decía, tenemos la zona de elongación y el meristemo apical y basal, y justamente esta parte es la que a nosotros nos interesa, que se le llama zona de proliferación, porque es ahí donde nosotros podemos detectar las diferentes etapas del ciclo celular. Acá tenemos la cofia lateral, las células iniciales, la columnela o cofia,
y el centro quiescente. Una raíz vista al microscopio, como vemos, esta parte que es la parte de la zona apical y esta es la zona de proliferación. En un objetivo 100 por, la parte de la zona apical se encuentra más clara que la zona donde a nosotros nos interesa revisar en una raíz vegetal para determinar la citotoxicidad y la genotoxicidad. Esta parte es más dura y esta no nos interesa hasta cierto punto. Es esta parte donde nosotros debemos o necesitamos revisar. Porque en esta parte se van a presentar todas las fases del ciclo celular. Una célula en interfase en una cebolla se ve más o menos así. Aquí tenemos nosotros el citoplasma. Es esta parte rosa que se ve aquí. Luego tenemos el núcleo. El nucleolo que se ve más como un espejito. Y esta es una célula normal en interfase. En la profase ya es más, están más despirilizados descompactados los cromosomas y es fácil casi verlo en la profase. La metafase, los cromosomas viajan a los polos y casi no se ve espacio en el ecuador de la célula. Se ven todos los cromosomas alineados. Ahorita vamos a ver cada una de estas etapas. En la anafase temprana ya tenemos algunas ventanitas entre los cromosomas. Obviamente en la anafase tardía ya se alcanza a detectar claramente la separación entre los dos grupos de cromosomas que formarán los dos núcleos hijos, como es aquí en la telofase temprana. Todavía se observan los cromosomas, pero ya es claramente el viaje de estos cromosomas hacia cada uno de los polos. La telofase tardía empieza con la ubicación o con el proceso de la citocinesis. Ya empezamos a ver un tabique que se va formando entre los dos núcleos y finalmente los núcleos empiezan a recondensarse y se forma claramente el tabique entre las dos células. Veamos cada una de estas fases de una forma más cercana. Por ejemplo, aquí, para poder realizar el conteo y el contenido de las células en el modelo de cebolla, teniendo en cuenta que el límite entre la interfase y el principio de la mitosis es también un poco difícil de determinar. No obstante, deben precisarse características observables al microscopio óptico que permitan la identificación sin duda alguna de la etapa en la que se encuentra la célula que se analiza. Esta es una célula en interfase. Claro, esta es una célula, digamos, una caricatura de la célula, ¿no? En la interfase se presenta un núcleo redondeado, muy granulado, un granulado muy fino, casi continuo. Algunas zonas son más intensamente teñidas que otras, pero sin discontinuidades. La envoltura nuclear, aunque no se ve, forma un círculo que limita al núcleo del citoplasma. En el número 1 y 2 se aprecian zonas más claras, transparentes aparentemente, que son los nucleolos, y cuando las células van a entrar en mitosis, parecen más voluminosas y el núcleo mucho más grande, e incluso esta parte se empieza a perder. Cuando empieza la profase, el principal problema para la identificación del comienzo de la mitosis coincide en la división del ciclo celular y el final de la mitosis es que se solapa con la citocinesis. Entonces,
Al principio, cuando empieza la mitosis, en el inicio de la espiralización cromosomal o de los cromosomas, en la práctica se consideran en mitosis las células en las que se puede apreciar una tenue concentración de cromatina, dejando espacios más claros y otros más oscuros, a modo de canalitos entre los grumos alargados. Entonces, ya ahí estamos hablando de una profase. En una profase media ya se alcanzan a ver los cromosomas más, pero sin perder la forma del núcleo. En la siguiente etapa, cuando empieza la metafase, podemos tener una prometafase, que es cuando se desorganiza la envoltura nuclear y se detecta porque el conjunto de los cromosomas pierde su contorno circular. La prometafase media presenta los cromosomas dispersos por la célula y dura hasta que todos los cromosomas se encuentran en la etapa o en la placa ecuatorial o plano central de la célula, después de unirse los centrómeros a las fibras del huso mitótico y se alinean perfectamente en el ecuador de la célula. La colocación de los centrómeros en el plano central identifica el comienzo de la metafase. El número de cromosomas en la cebolla son muy pocos, son 16, lo que hace difícil que se puedan ver independientemente, por lo que se clasifican las células en metafase por la existencia de una marcada banda central y la ausencia de centrómeros en la banda. Es decir, aquí no vemos huecos. En la siguiente etapa, en la anafase, el comienzo de la anafase se inicia con la migración de las cromátidas hermanas a los polos diferentes de la célula. Es decir, aunque es difícil ver por la cantidad de material cromatínico que hay en la zona central de la célula, en la práctica se puede determinar porque la escisión del centrómero y el arrastre a las zonas pericentромéricas en el comienzo de la migración hacen que se forme una subbanda más clara y dentro de la marcada banda central ya se empiezan a ver claros entre la parte ecuatorial. De esta forma puede determinarse el comienzo de la anafase. Además, se identifican como anafases células en las que ya hay claramente dos grupos de cromosomas migrando a los polos y cada uno de estos grupos tienen el contorno de un trapecio. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer como un cuadradito, bueno, esta parte es más chica, esta parte más grande, ¿no? Pero son como dos trapecios que se alcanzan a ver o como si fueran abanicos, ¿verdad? Y termina con la migración de los centrómeros a cada uno de los polos. Veamos aquí. Esta es la anafase y entonces la telofase se identifica al comienzo por el contorno redondeado de cada bloque. O sea, esta es una telofase muy temprana, aunque podría todavía ser una anafase, pero la telofase se caracteriza por la formación del tabique celular que empieza a ser perceptible. Por esta disposición convergente en el espacio pequeño puede quedar algún brazo cromosómico situado hacia el exterior de la célula, como es aquí. Y al final de la telofase se coincide con la despiralización de los cromosomas y se identifica cómo se ha descrito el final de la división. Ya tenemos aquí células interfaces y en la telofase tenemos claramente el contenido celular ya casi despiralizado y entonces ya más condensado y sobre todo la presencia del tabique. Con base en estas fases del ciclo celular, nosotros podemos determinar el daño citotóxico en un modelo de cebolla. Una vez establecidos los límites que se pueden clasificar las células
meristemáticas se cuentan, por ejemplo, si se cuentan 1000, nosotros contamos 2000 células para tener una desviación estándar más baja. Contamos 2000 células en el meristemo y por lo tanto habrá X en profase, otras en metafase, otras en anafase y otras en telofase. Es decir, estas células se están dividiendo. Y entonces tomamos estas células en forma aleatoria representando el meristemo y entonces podemos determinar el índice mitótico o el índice de duplicación celular si sumamos todas las células en mitosis y la dividimos entre el total de células contadas. El índice mitótico es una estimación del tiempo del ciclo celular al que está dedicado la mitosis. Es una medida relativa, por tanto, carece de unidades, ¿verdad? Carece de unidades, pero pues nosotros tenemos que los cultivos de células de cebolla que las hacemos in vivo directamente en un tubo de ensayo, entonces nosotros podemos determinar este índice de duplicación celular que está acorde a la cantidad de células en mitosis sobre aquellas que no están en mitosis. Si el índice es muy bajo, entonces quiere decir que las células están proliferando poco y por lo tanto tienen daño citotóxico. Si las células proliferan o tienen un índice mayor, entonces estaríamos hablando de que este índice es sano, ¿no? Que generalmente anda entre 2 y 3, el índice mitótico. Veamos ahora cómo se identifica la genotoxicidad. Vean, aquí en las células meristemáticas con las alteraciones debidas a agentes clastogénicos, esta en A, si ustedes se fijan en esta parte, tenemos una anafase irregular. La flecha indica un puente en anafase. En B tenemos un puente en anafase y aparte tenemos cromosomas que perdieron al centrómero y por lo tanto no se están organizando bien en el uso mitótico. La C es una profase irregular, mostrando cromosomas descomprimidos. Y esta es lo que le llaman una C metafase o una C profase irregular. En D tenemos una alteración numérica, es decir, muchísimos más de 16 cromosomas, es decir, en el caso de la cebolla, todas las cebollas, aquí deberíamos de tener 16 y 16 serían 32 cromosomas. Aquí hay más de 32, por lo tanto, aquí en esta tenemos una metafase con alteración numérica, más cromosomas de los que deberían de estar, debido a la duplicación del número de cromosomas. En E, aquí, es una anafase irregular. Noten cómo en la anafase, aquí debería de estar el uso mitótico en la mitad, pero la célula incluso está alargada y esto es evidencia de daño genotóxico. Todos estos son daños genotóxicos. F aquí tenemos roturas, ¿verdad? Este cromosoma ya se perdió, es una ruptura cromosómica. Aquí también tenemos, por ejemplo, así luce una profase. Estas son interfaces. Noten cómo aquí tienen el espejito, ¿verdad? O el centrómero. Ese espejito o centrómero es una evidencia de que la célula está en interfaz. Esta es una evidencia que la célula está en profase. Una profase normal. Ya no se ve el núcleo homogéneo, sino que se alcanzan a ver algunos lugares más claros y otros más oscuros, pero no se ve el centrómero. La metafase, estas son metafases, se puede aquí observar una metafase normal, ¿verdad? Y en esta una metafase anormal. ¿Por qué? Porque los cromosomas no están
en el ecuador. Están pegados, pero no están como esta, distribuidos en el ecuador. Entonces, esta es una metafase anormal, ¿verdad? Aquí tenemos una telofase, una metafase, una profase, una anafase. Vean cómo aquí está el rombo. Los dos rombos, aquí está formándose el tabique. Y acá miren cómo aquí tenemos aberraciones cromosómicas. Por ejemplo, aquí en A tenemos una C-metafase, una metafase que está muy desorganizada. En B tenemos cromosomas adheridos, también le llamamos nosotros cromosomas pegajosos. En C tenemos la pérdida cromosómica en la metafase. Aquí, vean ustedes, que hay una pérdida cromosómica. ¿Verdad? Y en D tenemos puentes cromosómicos. Aquí. En telofase y en E tenemos barras, un puente cromosómico. Aquí está el puente cromosómico. Esta es la pérdida cromosómica en metafase. Aquí en esta parte, déjenme señalarlo. Aquí en esta parte, si se fijan, ahora voy a circular, es como un pedacito de un cromosoma que debería de estar aquí y acá está separado. Aquí tenemos un puente en anafase. Vean ustedes, en esta parte de aquí. Aquí hay un puente. Entonces, todas estas situaciones son las que vamos a ver como aberraciones cromosómicas en el modelo vegetal. Acá tenemos en A, por ejemplo, un núcleo interfásico con un BUT, una yema nuclear. Debería de estar redondito y no, ¿verdad? Aquí tiene un chipotito, un BUT. Y un núcleo en anafase, un micronúcleo, aquí pueden ver ustedes el micronúcleo. Ya lo señalé de más, pero ahí está el micronúcleo. Y también tenemos una célula micronucleada en una metafase normal. Aquí. En C tenemos una célula micronucleada. Aquí, acá está el micronúcleo. Y una interfase y metafase normal. La interfase. Entonces, bien. ¿Cómo podemos usar estas características en un modelo celular? Por ejemplo, el protocolo experimental en el ensayo de la citotoxicidad y genotoxicidad con Allium cepa se utilizan cebollas de esas que le llamamos cebollas de rabo, las cebollas que usamos para los tacos, ¿no? Estas cebollas se traen del mercado local y se recortan un poquito, digamos unos 2, 3 dedos, se le quitan las hojitas secas y se dejan en aclimatización por lo menos por 24 horas. Puede pasar más tiempo, menos tiempo, pero las dejamos aclimatar. Después de la aclimatación, se escogen los bulbos, se seleccionan, ¿no? Se cuentan las raíces iniciales y se recortan las raíces sin destruir los primodios. Una vez que las cebollas ya están aclimatadas y recortadas, se pueden colocar en tratamientos con diferentes sustancias, por ejemplo, por triplicado y a veces hasta por quintuplicado puede ser útil. Aquí tenemos tres por triplicado. Digamos que aquí ponemos solamente agua destilada. Aquí en el control positivo ponemos
alguna sustancia que sabemos que genera daño, como el arsenito de sodio, y luego otras sustancias de prueba. Por ejemplo, aquí podríamos poner, no sé, unas nanopartículas de silicio con una concentración, con 2 concentraciones, con 3 concentraciones. Y dejamos el estímulo por 24 horas. A las 24 horas quitamos el agua, quitamos el medio y lo restituimos por agua destilada y dejamos que se completen las 72 horas. A las 72 horas después de haberse iniciado el cultivo, lo que hacemos es recortamos las raíces, las contamos, ¿no? Y las medimos con un vernier para tener este dato de las características morfológicas de la raíz. Después esas raíces son fijadas en etanol al 80% por un mínimo de 48 horas. Después de haber estado fijadas en metanol por 48 horas, así puede quedarse por varias semanas. Incluso podemos fijarlas en metanol o en etanol 70% y ahí se pueden quedar, pero se deben de fijar en etanol al 80%. Una vez hecho esto, cuando ya vamos a revisar las laminillas, lo que hacemos es cambiamos las raíces a hacer una hidrólisis con ácido clorhídrico concentrado por unos 60 a 80 segundos, es decir, entre más o menos 40 segundos a 1,5 minutos. 1,20 para ablandar la raíz. ¿Se acuerdan ustedes de la morfología de la raíz? Nosotros requerimos quitar la pared celular para poder tener desnudas ya las células que están en el meristemo, en la zona de elongación. Una vez hecho esto, ya que están hidrolizadas las células, se lavan, se enjuagan y se tiñen con orceína acética entre 15 a 30 minutos. Es necesario puntualizar que la hidrólisis es un punto crítico. La hidrólisis a veces, como ocurre con todos los organismos, hay algunos organismos que tienen la pared muy dura, hay organismos que tienen la pared muy blanda, y también tiene variaciones, digamos, estacionales, ¿no? Y también la tinción, algunas agarran más el tinte o otras menos el tinte, pero una vez que está hecho esto, lo que hacemos es colocamos la raíz en un portaobjetos, agregamos una gota de ácido acético y apachurramos, aplastamos para lograr una monocapa. A eso se le llama squash, ¿no? A la hora de que nosotros aplanamos muy suavemente con los 4 dedos de la mano sobre el portaobjetos, oprimimos y entonces ya nos vamos a la lectura de los biomarcadores. Una vez que concretamos la lectura de los biomarcadores, por ejemplo, indicamos a ver cuántas hay en profase, cuántas en metafase, cuántas en anafase y cuántas en telofase. Utilizamos estas células con un objetivo 40 por y diferenciamos entonces todo lo que es el índice mitótico. Después nos regresamos a ver, pues, las metafases que están desorganizadas, ¿no? En los cromosomas pegajosos, la desviación polar cuando no está solamente en el ecuador, sino que está recorrida, los puentes anafásicos, los micronúcleos, los cromosomas pegajosos, la C-metafase, los puentes en anafase, y logramos nosotros tener una imagen de todas las anomalías y una explicación de ellas. La C-mitosis, por ejemplo, es resultado de la inactivación del uso mitótico. Los cromosomas pegajosos son generalmente debido a agentes altamente tóxicos que producen un daño severo y que conducen a la muerte de las células. Los puentes de cromosómicos, como en otros modelos, afecta a uno o varios cromosomas y significan la pérdida de o cromosomas que perdieron el rumbo al conectarse al centrómero y entonces viajan a polos opuestos del núcleo celular. Aquí tenemos una desviación polar,
una cromosoma viajero o viajante, ¿verdad? Unos micronúcleos que están aquí. Y bueno, eso sería la forma en la que nosotros podemos encontrar el daño genotóxico en células de meristemo vegetal. Existe otro modelo, pero del cual vamos a hablar en la siguiente oportunidad. Por lo pronto, déjenme comentarles que algunos de los materiales en los que me basé para desarrollar este material los cito a continuación. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente material. Hasta pronto.